Hola, les habla la profesora Zaida Barerino. Este video es la continuación de un ciclo dedicado a la resolución de ejercicios de álgebra lineal de forma manual y con ayuda de MATLAB. En esta ocasión estudiaremos cómo transformar una matriz en una matriz escalonada equivalente. Para ello, estudiaremos primeramente los conceptos de matriz escalonada reducida por filas y el rango de una matriz escalonada. Además, veremos las operaciones elementales necesarias para transformar una matriz en una matriz escalonada equivalente. Y por último, comprobaremos en MATLAB los resultados obtenidos. Podemos decir que una matriz está en la forma escalonada si el número de ceros que precede al primer elemento distinto de cero de cada fila crece fila por fila. Es decir, en esta matriz A, ¿cuál es el primer elemento distinto de 0 de la fila 1? El 2. Y el 2 no está precedido por ningún 0. El primer elemento distinto de 0 de la fila 2, menos 1, precedido de un 0. Y el primer elemento distinto de 0 de la fila 3, menos 5, precedido de 2, 0. Por lo tanto, podemos decir que esta matriz está en la forma escalonada, porque el número de ceros que precede al primer elemento distinto de 0 de cada fila ha ido creciendo. En la fila 1 no tenemos ningún 0 precediendo al 2, en la fila 2 tenemos un 0 y en la fila 3 tenemos 2 0. Pero para completar la definición, tenemos que tener en cuenta que podemos llegar a filas donde todos los elementos sean iguales a 0. Aquí tenemos este ejemplo. ¿Cuál es el primer elemento distinto de 0 de la fila 1? El 1. ¿Cuántos ceros le preceden? No hay ceros que precedan al 1. ¿Cuál es el primer elemento distinto de 0 de la fila 2? El 3. Está precedido de 2 ceros. ¿Y cuál es el elemento distinto de 0 de la fila 3? El 9. Y está precedido de 4 ceros. Y las filas 4 y 5 son nulas, es decir, todos sus elementos son iguales a 0. Por lo tanto, esta matriz también está en forma escalonada. En cada fila, la entrada principal es el primer elemento distinto de 0. Así, por ejemplo, en la matriz A, la primera fila, la entrada principal es 2, en la segunda es menos 1 y en la tercera es menos 5. Y en la matriz B, la entrada principal de la primera fila es 1, de la segunda fila es 3 y de la tercera fila es el 9. Decimos que una matriz está en la forma escalonada reducida por fila si además de estar en la forma escalonada cumple los siguientes requisitos adicionales. Cada entrada principal es un 1, es decir, el primer elemento distinto de 0 de cada fila es un 1 y además este 1 es el único elemento distinto de 0 de su columna. Veamos, por ejemplo, tenemos la matriz A, está en la forma escalonada, el primer elemento distinto de 0 de la fila 1 es un 1, el primer elemento distinto de 0 de la fila 2 es un 1 y el primer elemento distinto de 0 de la fila 3 también es un 1. Y además, en la primera fila, este 1 es el único elemento distinto de 0 en su columna. En la segunda fila, este 1 es el único elemento distinto de 0 en su columna y en la tercera fila este 1 es el único elemento distinto de 0 en su columna. Veamos un segundo ejemplo. Esta matriz está en la forma escalonada, como podemos ver. Aquí tenemos que en la fila 1 la entrada principal es un 1, en la fila 2 la entrada principal también es un 1 y en la fila 3 la entrada principal también es un 1. En esta fila el primer elemento distinto de 0 es 1 y el resto de los elementos en su columna es 0. En esta fila, en la fila 2, el primer elemento distinto de 0 es un 1 y el resto de los elementos en su columna también es 0. Y lo mismo sucede con la fila 3, entrada principal 1 y el resto de los elementos es 0. Por lo tanto, estas matrices están en la forma escalonada reducida por filas. El concepto de rango de una matriz es muy utilizado en la resolución de diversos problemas de álgebra lineal. Una mejor comprensión de este concepto
podremos verla en la unidad de espacios vectoriales. De momento, vamos a definir el rango de una matriz escalonada como el número de filas no nulas de esta matriz, que son aquellas que tienen al menos un elemento distinto de 0. Así, por ejemplo, si tenemos la matriz A, que es una matriz que está en la forma escalonada y tiene 2 filas no nulas y una fila nula, podemos decir que el rango de A es 2. Y el segundo ejemplo que tenemos es la matriz B, que es la matriz 1, 2, 5, 8, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 9 y 2 filas nulas. Esta matriz tiene 3 filas no nulas y 2 filas nulas. Y como ella está en la forma escalonada, el rango de esta matriz es 3. Nos preguntamos, ¿cómo obtener el rango de una matriz que no esté en la forma escalonada? Bueno, con las siguientes operaciones elementales por filas que vamos a definir, podemos transformar una matriz en una matriz escalonada sin que se altere el rango. ¿Cuáles son esas operaciones elementales? Bueno, intercambio de filas, podemos intercambiar 2 filas, multiplicar una fila por un escalar distinto de 0, y podemos sustituir una fila por la suma de esta fila con otra fila multiplicada por un escalar distinto de 0. Estas operaciones no alteran ni el orden ni el rango. Y decimos que 2 matrices son equivalentes si una se obtiene de la otra por medio de una sucesión finita de operaciones elementales. Veamos ahora un ejemplo. Dada la matriz A igual 1, 2, 3, 2, 1, menos 1, 1, 0, 1, 3, menos 1, menos 2 y 3, 4, 3, 0, queremos encontrar una matriz escalonada equivalente. Vamos a seguir el siguiente algoritmo. En el primer paso, analizamos si el primer elemento de la fila 1 es distinto de 0. Si fuera 0, entonces tendríamos que seguir otro procedimiento. Este procedimiento es si el primer elemento de la fila 1 es distinto de 0. Entonces, mantenemos fija la fila 1 y, utilizando operaciones elementales, transformamos en 0 todos los elementos que estén en la misma columna que este elemento, es decir, que estén en la columna 1 por debajo del primer elemento. A este primer elemento le vamos a llamar pivote. Vamos a ver de qué manera podemos hacer 0 todos estos elementos. Aquí tenemos, mantenemos la fila 1 fija, 1, 2, 3, 2. Y tenemos que transformar en 0 el 1 y el 3 con las operaciones elementales. ¿Cuál operación vamos a utilizar? Principalmente la operación de sumarle a una fila los elementos de otra multiplicados por un escalar distinto de 0. ¿Por cuánto tendríamos que multiplicar la fila 1? Para cuando la sumemos a la fila 2, en esta posición tengamos un 0. Pues sencillamente multiplicamos la fila 1 por menos 1, la sumamos a la fila 2 y la colocamos en la fila 2. Y cuando hagamos esta operación, en esta posición aparecerá un 0. ¿Por cuánto tenemos que multiplicar la fila 1? Para cuando la sumemos a la fila 3, en esta posición tengamos un 0. Pues también por menos 1. Si multiplicamos la fila 1 por menos 1 y la sumamos con la fila 3 y la colocamos en la fila 3, obtendremos un 0 en esta posición. Y por último, por cuánto hay que multiplicar la fila 1 para cuando la sumemos con la fila 4, obtengamos un 0 en esta posición, pues por menos 3. Entonces la transformación sería menos 3 fila 1 más fila 4 en la fila 4. ¿Cómo serían estas operaciones? Bueno, menos fila 1, como podemos observar, menos fila 1 es menos 1, menos 2, menos 3, menos 2. Fila 2, la fila 2 es 1, menos 1, 1, 0. Cuando sumamos menos fila 1 más fila 2, ¿qué obtenemos? Obtenemos 0, menos 3, menos 2 y menos 2. Y este resultado lo colocamos en la fila 2. Ya tenemos la fila 2 transformada. Ahora, ¿cuál es la otra transformación? Menos fila 1 más fila 3. Menos fila 1, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 2.
¿Y cuál es la fila 3? 1, 3, menos 1, menos 2. Y menos fila 1 más fila 3, ¿cuál es el resultado? Menos 1 más 1, 0. Menos 2 más 3, 1. Menos 3 menos 1 menos 4. Y menos 2 menos 2 menos 4. Y este resultado lo escribimos en la fila 3. Es decir, la fila 3 nueva será 0, 1, menos 4 y menos 4. Y por último, la fila 4 la sumamos con menos 3 veces la fila 1 para obtener este 0. Es decir, menos 3 fila 1, menos 3, menos 2 por menos 3, menos 6. 3 por menos 3, menos 9. Y menos 3 por 2 es menos 6. Fila 4, 3, 4, 3, 0. Esa es la fila 4. Cuando sumamos, obtenemos 3 menos 3, 0. 4 menos 6, menos 2. 3 menos 9, menos 6. Y 0 menos 6, menos 6. Y colocamos esta respuesta: 0 menos 2, menos 6, menos 6. Este es el primer paso de la transformación de la matriz A matriz escalonada. Es decir, hemos obtenido todos los ceros de la columna 1 por debajo del primer elemento, es decir, por debajo del 1 que hemos utilizado como pivote. En el segundo paso, trabajamos con la fila 2. El elemento A sub 2' se refiere al segundo elemento de la fila 2, pero de la nueva matriz, o sea, de la matriz ya transformada. Si el segundo elemento de la fila 2 es diferente de 0, lo podemos utilizar como pivote para obtener los ceros de los elementos que estén por debajo de él en su misma columna. En este caso, el 1 y el menos 2. Para transformar en 0 el 1, pues bastaría con multiplicar por 3 la fila 3, sumarla a la fila 2 y colocarla en la fila 3. Y para obtener un 0 en la posición donde está el menos 2, pues deberíamos multiplicar por menos 2 la fila 2, por 3 la fila 4 y efectuar la transformación menos 2 fila 2 más 3 fila 4 y colocarla en la fila 4. Veamos. Tenemos que fijamos la primera fila, fijamos la segunda fila y efectuamos. Fila 2 sería 0, menos 3, menos 2, menos 2. 3 fila 3, 3 por 0, 0, 3 por 1, 3, 3 por menos 4, menos 12 y 3 por menos 4, menos 12. Efectuamos 0 más 0, 0, menos 3 más 3 es 0, menos 2 menos 12 es menos 14 y menos 2 menos 12 es menos 14. Y colocamos el resultado en la fila 3, 0, 0, menos 14 y menos 14. Para efectuar la transformación en la fila 4, multiplicamos por menos 2 la fila 2, sería menos 2 por 0, 0, menos 2 por menos 3 es 6, menos 2 por menos 2 es 4 y menos 2 por menos 2 es 4. Y multiplicamos por 3 la fila 4, 3 por 0 es 0, 3 por menos 2 es menos 6, 3 por menos 6 es menos 18 y 3 por menos 6 es menos 18. Sumamos y obtenemos 0, 0, menos 14 y colocamos este resultado en la fila 4. Como observamos, esta matriz todavía no está en la forma escalonada, porque en la fila 3 tenemos que preceden al menos 14 dos ceros y en la fila 4 preceden al menos 14 también dos ceros. Por lo tanto, debemos realizar un tercer paso. En el tercer paso, si el elemento de la fila 3, columna 3 de la matriz transformada es diferente de 0, entonces mantenemos fija la 1, la 2 y la 3 y con esta fila 3, utilizando este elemento como pivote, obtenemos los ceros de los elementos que están por debajo de él. En este caso, el único elemento que tenemos debajo de menos 14 es menos 14 y para transformarlo en 0, pues efectuamos la siguiente operación, menos fila 3 más fila 4 y la colocamos en la fila 4. Veamos, fijamos la fila 1, la fila 2 y la fila 3. Y con la fila 3 transformamos, multiplicamos por menos 1 y sumamos. 0, menos 0 más 0, menos 0 más 0, 14 menos 14 es 0 y 14 menos 14 es 0. Y ya hemos obtenido
una matriz escalonada equivalente a la matriz A. Debemos aclarar que si en el transcurso de las operaciones se anulara una fila completa, esta debe ser intercambiada con una fila que se encuentre por debajo de ella. Y por último, como la matriz está en la forma escalonada y tiene 3 filas no nulas, podemos decir que el rango de la matriz es 3. En el inciso B vamos a calcular la matriz escalonada reducida equivalente a la matriz A. Partimos de la matriz escalonada obtenida en el inciso anterior. Observemos que la fila 3 de esta matriz es divisible por menos 14. Siempre que tengamos una fila que sea divisible por un mismo número, realizamos la transformación con el fin de simplificar los cálculos. Entonces, mantenemos fija la fila 1, la fila 2 y la fila 3 la dividimos por menos 14 y obtendríamos 0, 0, 1, 1 y la cuarta fila permanece constante, que es nula. Queremos transformar esta matriz a la matriz escalonada reducida. Recordemos que para que una matriz esté en la forma escalonada reducida, además de estar en la forma escalonada, las entradas principales deben ser iguales a 1 y estas deben ser los únicos elementos diferentes de 0 en su columna. Comenzamos con la fila 3 y el primer elemento diferente de 0 de la fila 3 es el 1. Debemos transformar en 0 los elementos que se encuentran por encima de él en su misma columna. En este caso, el menos 2 en la fila 2 y el 3 en la fila 1. Para esto, vamos a realizar las siguientes transformaciones. Multiplicamos la fila 3 por menos 3 y la sumamos con la fila 1 para obtener un 0 en esta posición. Y multiplicamos por 2 la fila 3, la sumamos con la fila 2 para obtener un 0 en esta posición. Veamos, menos 3, fila 3, sería menos 3 por 0, 0, más 1 sería 1. Menos 3 por 0, 0, más 2 sería 2. Menos 3 por 1 sería menos 3, más 3 sería 0. Y menos 3 por 1, menos 3, más 2, menos 1. Ya hemos realizado la primera transformación. Ahora, tenemos que transformar en 0 el elemento menos 2. Para ello multiplicamos por 2 la fila 3 y la sumamos a la fila 2. 2 por 0 es 0, más 0 es 0, 2 por 0 es 0, menos 3 es menos 3, 2 por 1 es 2, menos 2 es 0, y 2 por 1 es 2, menos 2 es 0. Y ya tenemos la primera transformación, es decir, por encima de la entrada principal en la fila 3, todos los elementos son ceros. Ahora, la transformación que debemos hacer es obtener los ceros de los elementos que estén por encima de la entrada principal en la fila 2. En este caso tenemos un solo elemento que es el 2. ¿Qué haremos para transformar este elemento en 0? Pues multiplicamos la fila 1 por 3, la fila 2 por 2, efectuamos la suma y la colocamos en la fila 1. Veamos. Sería 3 por 1, 3, más 2 por 0 sería 3. 3 por 2, 6, menos 3 por 2, menos 6, más 6 sería 0. 2 por 0, 0, más 3 por 0, 0. Y sería 2 por 0, 0. 3 por menos 1, menos 3, y menos 3 más 0 sería menos 3. Ya tenemos la matriz donde las entradas principales son los únicos elementos distintos de 0 en su columna. Ahora nos falta obtener un 1 en cada una de las entradas principales. Para esto debemos dividir por 3 la fila 1 y obtendríamos 3 entre 3, 1, 0, 0, menos 3 entre 3 sería menos 1. Aquí sería 0, si dividimos por menos 3 sería 1, 0, 0. Por lo tanto, hemos obtenido la matriz escalonada reducida equivalente a la matriz A. Estos son los comandos del MATLAB que utilizaremos primero para obtener la matriz escalonada reducida por fila, res A, que proviene del inglés forma escalonada reducida por fila, y ran A para calcular el rango de A.
Estamos en la ventana de comandos del MATLAB. Esta es la matriz A, igual a corchete 1, 2, 3, 2, la primera fila, punto y coma, 1, menos 1, 1, 0, la segunda, punto y coma, 1, 3, menos 1, menos 2 es la tercera fila y 3, 4, 3, 0 es la cuarta fila. Damos Enter y obtenemos desplegada la matriz A. Queremos calcular la matriz escalonada reducida por fila equivalente a la matriz A con la instrucción REA. Damos Enter y obtenemos la matriz. Sería 1, 0, 0, menos 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1 y la última fila nula. Podemos comprobar fácilmente que ese fue el resultado que obtuvimos mediante cálculos manuales. Y por último, vamos a calcular el rango de A con la instrucción rank A y obtenemos que el rango de A es 3, que es la respuesta que habíamos obtenido también por el cálculo manual. A modo de resumen, podemos decir que toda matriz puede reducirse a una matriz escalonada mediante operaciones elementales. Esta matriz escalonada no es única porque depende del orden en que realicemos las operaciones elementales. Sin embargo, la matriz escalonada reducida equivalente a una matriz A es única y se obtiene mediante operaciones elementales y en MATLAB con la instrucción REA. Y por último, podemos decir que el rango de una matriz escalonada se obtiene por simple inspección. Por eso, un método para hallar el rango de una matriz es transformarla en una matriz escalonada equivalente. En MATLAB, el rango de una matriz se obtiene con la instrucción rank A. En el próximo video resolveremos otros 2 ejemplos relacionados con este tema. Muchas gracias.